Muy buenas a todos, mis queridos soldados mecenas. Hoy exploraremos uno de los eventos más extraordinarios y debatidos del siglo XX, las apariciones de la Virgen María en Fátima, en Portugal, durante el año 1917. Nos acompaña en este viaje a través de la historia un caso que ha cautivado a creyentes y escépticos por igual, generando investigaciones eclesiásticas, análisis científicos y debates que continúan hasta hoy. El 13 de octubre de 1917, aproximadamente 70.000 personas se congregaron en un pequeño pueblo rural portugués. Estaban allí porque 3 niños pastores habían afirmado que la Virgen María se les aparecía mensualmente y que ese día iba a ocurrir un milagro público. Lo que sucedió ese mediodía ha sido descrito de múltiples maneras, como un prodigio divino, como un fenómeno óptico explicable científicamente, como una alucinación colectiva masiva. Lo que es indudable es que dejó un rastro de testimonios, investigaciones eclesiásticas, documentos y debates académicos que persisten más de 100 años después. ¿Qué vieron realmente esas 70.000 personas? ¿Cómo una profecía hecha por 3 niños sin educación astronómica se cumplió con precisión temporal? ¿Por qué algunos testigos vieron todo con claridad mientras otros, presentes en el mismo lugar, no vieron absolutamente nada? Y más importante aún, ¿qué nos dice este caso sobre la forma en que experimentamos la realidad, la fe y los eventos extraordinarios? En los próximos minutos exploraremos juntos el contexto histórico de Portugal en 1917. Conoceremos la vida de los 3 videntes, analizaremos los testimonios de testigos presenciales, examinaremos tanto las explicaciones religiosas como las científicas y reflexionaremos sobre por qué un evento del pasado sigue generando tanto interés y polémica en la actualidad. Este es el caso de Fátima. Antes de hablar de apariciones y milagros, debemos entender el Portugal de 1917, un país donde los elementos sobrenaturales y las aspiraciones religiosas ocupaban un lugar muy diferente al que tendrían en una Europa moderna y secularizada. Portugal estaba en guerra. La Primera Guerra Mundial, que había comenzado en 1914, consumía vidas en las trincheras del norte de Francia. Los soldados portugueses, enviados para apoyar al Reino Unido, enfrentaban la ofensiva alemana en el frente de Flandes. Casi no había familia portuguesa que no tuviera un hijo, un hermano, un pariente combatiendo en una guerra lejana que pocos comprendían realmente. El descontento era generalizado, la inflación azotaba a la población, el desvanecimiento era común. Las madres y los hermanos de los soldados anhelaban noticias, rezaban por el progreso de sus seres queridos. La República Portuguesa, apenas establecida años antes de 1910, tambaleaba. Golpes de Estado, conflictos políticos, divisiones sociales marcaban el clima político. En diciembre de ese mismo año, apenas 2 meses después de lo que pasaría en Fátima, un golpe militar llevaría al poder a Sidónio Pais, quien prometía transformar el país. Era una época de búsqueda de estabilidad, de esperanza y de anhelo por algo que pusiera orden a la confusión. En este contexto, en las aldeas rurales alrededor de Fátima, la religión católica seguía siendo la brújula moral de la población. Los periódicos principales de Lisboa eran anticlericales, burlándose de la religión y la superstición, proclamando que la razón científica había superado la necesidad de lo sobrenatural. Pero en el campo, entre los campesinos y los pastores, la fe seguía siendo lo más real, lo más tangible que tenían.
Los niños que verían a la Virgen provenían de este mundo rural. No eran educados, no tenían acceso a conocimientos científicos o astronómicos. Eran simplemente niños que pastoreaban ovejas en Cova da Iria, un pequeño valle cerca de la aldea de Fátima. Sus familias eran humildes, católicas, devanadas en su fe. Nadie los preparó, nadie los entrenó para lo que dirían haber visto. Y en una época en la que los periódicos se burlaban de tales afirmaciones, sus familias no ganaban nada, sino todo lo contrario. Sufrían interrogatorios de las autoridades civiles, sospecha de los vecinos, escepticismo incluso en la iglesia. Este es el telón de fondo. Un país en guerra, una población buscando esperanza, una iglesia enfrentada al escepticismo modernista y 3 niños en un pueblo que cambiaría la devoción católica mundial para siempre. Necesitamos conocer a los protagonistas de esta historia, porque no podemos entender lo que sucedió en Fátima sin entender quiénes eran estas personas. Lucía dos Santos nació el 22 de marzo de 1907 en la aldea de Alijustrel, cerca de Fátima. Cuando vio a la Virgen por primera vez... ¿Te está gustando este episodio? Hazte fan en iVoox para acceder a este y al resto de sus episodios extra desde otras aplicaciones de escucha.